5:41 y seguimos con su programa Pensini y con todo aquí en Éxitos. Bueno, tenemos el entrevistado y que amablemente se acerca hasta los estudios. Él es politólogo, analista político, consultor político, socio director de Law Consultancy, Pablo Quintero. Pablo, siempre bienvenido al programa, te quiero felicitar siempre, no solamente porque eres joven, eso no se felicita, pero porque tú no tienes nada de culpa de eso, pero sí por estar en el país, darle frente a un tema tan difícil como es el tema político, mucha objetividad, mucho equilibrio, mucha ponderación. Y además que celebraste hoy en el colegio de tu hija. Sí, Tenía una niñita demasiado bien portada, con cartera y todo, lentes de sol. sí, sí. Pobrecita, salió a la mamá. Saludos, Lilia, te queremos mucho. Bueno, Pedro, primero que nada, gracias por la invitación nuevamente al programa, la conversación que hemos tenido aquí, como siempre, bien amena. Y sí, hoy Sí, la actividad fue muy gratificante, muy bonita, porque fue por el Día de la Familia. qué bien. Y bueno, Hay que celebrarlo. eso es una fecha que hay que celebrarla. Me parece que es un día importante el hecho de recordar los valores que te enseñan en casa, la importancia del padre, de la madre, de la institución familiar. Esas son cosas que Pedro, y uno no tiene nada que ver en política, pero al final el país requiere eso al día de hoy, que el valor familiar, regrese a Venezuela, a la casa del venezolano. Esas cosas yo creo que hay que retomarlas y eso va muy de la mano con la ciudadanía, la civilidad. Esas son las cosas que deben promoverse incluso desde la política. El valor de la familia que al día de hoy se ha visto afectada por la situación política y económica, pero sabemos perfectamente que una familia sólida, una familia fuerte, una familia bien consolidada, le da un buen rumbo a la sociedad que al día de hoy lo necesita. Claro que sí. Bueno, te felicito por ese concepto y por eso esas fotos tan bonitas que compartes Gracias, Pedro, con tu gracias. chamita bella y preciosa, Gracias, tu Pedro. esposa en familia. Y bueno, pero también quería subrayar y que quiero tu opinión de que veo que muchos partidos políticos, hay muchos candidatos todavía, pero todo tiende y personas que eran muy radicales, estoy viendo que se están yendo hacia un no radicalismo, están tratando de hacer no solamente unir a Venezuela, sino hacer propuestas tipo el pacto punto fijo, Ujú. de que tienen que venir algunos compromisos entre un lado y el otro, el gobierno y oposición. Ujú. Eso no significa que nadie va a dejar de pensar como piensa. Veo también algún apoyo internacional por parte de Petro, de Colombia, que están haciendo algún tipo de acuerdo, dando salvoconductos, por decirlo de alguna manera, de lado y lado, de que se pueda podemos tener gobernabilidad, que es lo Sí. importante de tener una unión política, social, económica y sacar adelante a Venezuela. Sí, Pedro, ahí hay que celebrar vamos a llamarlo, el regreso a la política del diálogo, de la negociación. Que por cierto, tocas un punto muy interesante. Durante muchísimo tiempo, Pedro, cuando analizamos la política no del presente, sino del pasado, el pasado no muy lejano, por cierto, la política venezolana opositora estaba, diríamos, ensimismada en las peticiones de enfrentamiento, y el diálogo era algo inviable. Es decir, cualquier actor político de oposición que se sentara a hablar para buscar alternativas, para intentar acercar a la ciudadanía más soluciones, mira, esto era condenable desde todo punto de vista. Y bueno, de allí nacieron muchos calificativos a diferentes líderes opositores. Yo creo que es positivo que líderes de la región como Petro, como Lula, ofrezcan interlocución diplomática para lograr, primero, Pedro, condiciones electorales lo suficientemente favorables para el país, no solamente para un sector. Segundo, el ofrecimiento de garantías políticas que encaminen al país en caso de que exista una transición a una transición en paz, sin violencia, donde existe una transferencia del poder en la que el derrotado acepte los resultados y también le permita darle gobernabilidad a aquel actor político que asuma el poder. En este caso, si es la oposición va a necesitar de alguna manera, Pedro, que esa elección se reconozca, que esa elección no sea saboteada, que sea una elección reconocida a nivel internacional y que también, por otro lado, Pedro, existan garantías mutuas para que ninguna de las partes se vea amenazada. Y eso es lo que hace que en un proceso de esta naturaleza se pueda hablar de transición. Eh, hay
hay estudios comparados, Chile, otros hablan de España. Bueno, el caso chileno es muy particular, pero yo soy de la opinión, Pedro, y esto con muchísima humildad y respeto a aquellos politólogos y personas que se encargan de abordar la realidad de las transiciones políticas. Yo pienso que el caso venezolano no está escrito ni en un paper académico, ni hay una fórmula exacta. No. ¿Por qué? Porque cada caso es una Es realidad particular, es una realidad. Esto es un sistema totalmente, diríamos, distinto al resto, tiene unas variables muy atípicas, pero yo pienso que el caso venezolano va a ser, cuando se llegue a dar una transición, hipotéticamente, si se da, creo que va a ser un caso novedoso para el estudio de las ciencias políticas, y considero, Pedro, que no hay un molde, no hay una pastilla genérica que le vaya a funcionar al caso venezolano. Creo que va a ser algo muy complicado, muy hostil, de absoluto enfrentamiento, porque en Venezuela no podemos descuidar que existe una retórica o una narrativa de resentimiento de un sector contra el otro. Hay una historia que un sector la cuenta a su manera y otro de otra, pero hay hechos y realidades objetivas de alguna manera. Entonces, yo sí creo que el proceso de transición va a ser bastante complejo en caso de que se dé, pero vuelvo al punto. Deben darse garantías, Pedro, para que ni una parte se vea amenazada por la otra. En caso que se dé, dices tú. Tú sabes que lo que yo percibo, desde mi humilde punto de vista, es que tanto el gobierno se cree ganador y la oposición también, o algunos candidatos. Entonces, desde ese punto de vista va a ser una batalla difícil, y por eso que creo que en este momento introducir elementos de conciliación desde antes es así como un prenuptial. Cuando, o sea, nos vamos a divorciar, pero ¿cómo vamos a llegar aquí? Vamos a respetarnos cada uno, porque van a pasar. Si gana, por ejemplo, la oposición, pasan muchos meses donde el gobierno sigue ahí. Y si gana también el gobierno, tienes que respetar lo que va a ganar también la oposición, que tienen Sí, coincido contigo. Yo creo que, y lo he dicho en mis redes sociales, a pesar de que hay personas que piensan que uno lo dice porque quiere ser apático en la campaña, porque de alguna manera no está en sintonía con una narrativa electoral. Yo considero, Pedro, que la elección, la campaña electoral no puede caer en triunfalismo, no puede caer también en la hostilidad de evitar o de censurar la opinión del otro, o no contemplar que existe el disentimiento, la otredad. Eso debe de respetarse, pero yo creo que es importante canalizar las emociones frente a un escenario postelectoral, porque ahorita en la campaña, por supuesto, las encuestas dan un ganador, dan un perdedor de momento, porque las encuestas son una fotografía del momento. Pero el día de la elección, quien no tenga estructura, quien no tenga testigos, quien no tenga los recursos, la movilización necesaria para poder hacer campaña en todo el país, y no estoy hablando, Pedro, solamente de los municipios donde hay gente, donde hay los municipios, los citadinos. Estamos hablando de las periferias electorales que existen en Venezuela, donde hay una densidad poblacional y donde la cuestión logística es muy complicada. Entonces, si no hay testigos, si no hay disciplina electoral, si no hay logística, si no hay recursos, y si no hay gente formada, capacitada, Pedro, la elección puede darse en un margen de victoria muy corto, y eso va a generar un conflicto posterior. Yo creo que no podemos tener miedo a analizar y evaluar con objetividad, sin pasiones, los escenarios postelectorales, nos guste o no. El rol al final de nosotros, Pedro, no es decir lo que la gente quiere escuchar. Eso es como cuando tú vas a un médico y te haces unos exámenes de sangre. Sabes perfectamente que comiste muchísimo azúcar o tienes problemas de colesterol, y tú estás esperando que el médico te diga, no, mira, estás perfecto. No, tú estás perfecto. Realmente tenemos que decir las cosas, las realidades electorales, plantearlas. ¿Qué creo positivo? Bueno, que la oposición ciertamente se ha movilizado en el país, que hay un clima favorable de participación, hay una intención de votos que pasa para el candidato en este caso. Una intención de voto que es importante. Es muy importante. Hay una estimulación de la actividad ciudadana. Hay una estimulación, sí, de la actividad ciudadana, pero también, Pedro, la gente se ha dado cuenta que la oposición ha logrado unificarse a lo largo de esta campaña electoral. No podemos tampoco descuidar, Pedro, que hay muchos candidatos. Y el oposicionómetro, si lo podemos llamar de esa manera, no se puede convertir
en el epicentro central de una campaña, que tú eres más opositor que yo. No, al final todos tienen derecho de participación, pero la gente decide quiénes tienen mayor posibilidades de ganar. Y en este caso, en la mayoría de las encuestas aparece Edmundo González Urrutia, aparece Nicolás Maduro, y de tercero y de segundo en algunas encuestas aparece Antonio Ecarri y en otras aparecerá el conde Benjamín Rousseau. Sin embargo, lo más importante, Pedro, es entender que una campaña, por más encuestas que tú tengas, por más campaña de aire que tú tengas, por más fotos y videos con dron, si la estructura básicamente no funciona el día de la elección, tú la perdiste. Y sí, puedes perderla, Pedro, hasta por 1 o 2 votos. Y en este caso, la oposición necesita obligatoriamente ganar, vamos a llamarlo, por una ventaja bastante grande. Tú estás sugiriendo entonces que la oposición tiene que empezar a construir todos esos centros electorales que no los está llevando a cabo. Yo creo que la oposición tiene que meterse en la tierra. La campaña, evidentemente hay un comando de campaña, está haciendo su trabajo, así como el oficialismo hace el suyo, la oposición lo debería estar haciendo también. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo al barrio, al sector popular, a ensuciarse. La oposición tiene que ensuciarse muchísimo en esta elección y jugar pelota Caribe, Pedro. Esto no es una elección de concejal, de alcalde, de gobernador. Esto es una elección donde hay que mojarse. Hay que remangarse la camisa porque el oficialismo tiene bien aceitada su maquinaria y es probable que arranque la elección con un porcentaje entre 4.500.000, 5 millones de votos por encima. Entonces yo creo que la oposición no puede caer, vamos a llamarlo, en el sentimiento excesivamente optimista de que, mira, ya esto vamos a ganar, hay mucha gente en la calle. Yo creo que hay que dosificar las emociones y hay que trabajarlo con mucha disciplina, porque la elección presidencial, Pedro, como te digo, se puede ganar por 1 o 2 voticos y también se puede perder. Sí, estamos hablando con Pablo Quintero, politólogo. Pablo, estamos viendo que hay algunas señales de conversación, de negociación, por lo menos del lado de Fede Cámara. Vimos este fin de semana que Adán Celis, presidente de Fede Cámara, se reúne con la Cava en pos de Fede Cámaras, de todo lo que fue la Expo Carabobo. Sí. Fede Cámaras, que es un triunfo porque están saliendo miles de compañías, cientos de compañías que están ahí exponiendo, pero Adán Celis y la gente de Fede Cámaras ha tenido su posición fuerte. En estos días hasta hubo declaración de guerra, de que era 15%, la cuestión de las prestaciones, 9%, que decía Fede Industria, 6% Fede Cámara, y lo que importa es, hay diálogo, pero cada uno mantiene su posición, porque tú sabes que aquí mucha gente que no está metida en la política, lo entiendo, no está metida en la economía, juzgan de a primera, ay, se reunió, ya se vendió, ya entregó, y sobre todo mucha gente que no tiene opinión, sino muy superficial. Digo yo, no lo estoy descalificando, pero es importante ver de que hay una discusión, y hay una discusión en mesa y con muchos, hay mucha dirigencia internacional. Fíjate que Estados Unidos ya dijo, los que estén produciendo petróleo en Venezuela siguen sin sanciones, y hemos hablado de ese tema varias veces. Sí, Pedro, mira, con respecto a Fede Cámaras, y le envío un saludo al presidente actual de Fede Cámaras, Adán Celis. Saludos. Y por supuesto, yo personalmente le tengo muchísimo aprecio a la institución porque me parece que es una institución que ha creído en los últimos años, durante sus presidencias, las últimas presidencias han creído en el diálogo, han creído en la negociación y lo han puesto en práctica, a pesar del costo mediático injusto que eso puede generar, cuando en realidad nos vemos, vemos que un sector de la opinión radical condena el diálogo entre empresarios y el gobierno, pero cuando sus actores políticos preferidos dialogan, entonces el diálogo ahí sí es bueno. El diálogo va a ser siempre bueno, nos guste o no al final. Más allá del porcentaje que estén negociando o que salió precisamente en Gaceta, Pedro, coincido contigo. Lo más importante es que los actores empresariales, económicos, políticos, sociales, sindicales estén entendiendo y han profundizado que si no hay negociación, no va a ser posible avanzar como sociedad, avanzar en mejoras a la ciudadanía, en lograr algún tipo de consenso. Yo estoy de acuerdo, Pedro, en que el presidente de Fede Cámara, ya sea el actual, el que viene, el anterior, se haya reunido con el gobierno, y eso es algo positivo, con las instituciones, porque en cualquier país del mundo eso sucede. Ahora, supongamos que vamos a un proceso de transición, que se habla muchísimo ahorita en las redes sociales. Transición. ¿Qué conlleva una transición como condición sine qua non? Es precisamente el diálogo, es precisamente la coexistencia y es precisamente la cohabitación. Yo no he visto ninguna transición en el mundo, Pedro, donde la coexistencia no exista, donde el diálogo sea algo satanizado precisamente
y donde la gente evite tragar sapos. Yo creo que lo más importante es el reconocimiento de los errores, pero, a ver, es importante también que estas posiciones se mantengan, porque muchos dicen, bueno, pero Fede Cámaras está entregado al gobierno, bueno, pero Fede Cámaras es aquello. No, es una institución que trabaja en defensa de la empresa venezolana, tiene una posición bastante clara y de alguna manera se ha entendido con el gobierno. Esto es algo que hay que celebrar. Fíjate, Luigi Picela también con industria ha tenido que dar un paso adelante, hablar y tuvieron sus diferencias, pero están hablando y tienen que luchar por el beneficio de la industria venezolana, la protección y de los empleados venezolanos. La industria venezolana que se ha visto afectada parcialmente, Pedro, el comercio, la industria, la empresa, por sanciones, por acciones políticas de lado y lado. Hay que rescatar y hay que entender, Pedro, que el modelo económico que le favorece a Venezuela es un modelo donde no se condene la empresa privada, donde se estimule la empresa privada. Yo creo que la empresa privada ha salvado la economía durante la pandemia y eso no lo podemos negar. Una pandemia que la vivimos hace poco, empresa privada que genera empleos. Entonces yo creo que es negativo para la oposición y sectores quizás extremistas, opinadores de oficio, vamos a llamarlos de esa manera, o agitadores digitales, o personas que se dedican el día completo a tuitear, condenar el acercamiento entre la empresa privada, entre Fede Cámaras. No es un acercamiento, es un diálogo. Es un diálogo sincero. Es una negociación. Es una negociación. Tú a lo mejor tienes que negociar entre Rusia y China y Estados Unidos. No significa que ninguno deponga sus actitudes y sus pensamientos, su ideología. Pedro, no podemos olvidar, ya que hablas de China y hablas del escenario internacional, el presidente Donald Trump se sentó con el presidente de Corea del Norte y se vio cara a cara en una frontera tan activa desde el punto de vista nuclear como esa, allá del otro lado del mundo. Mike Pompeo le dio la mano en el gobierno de Donald Trump al líder de los talibanes. Precisamente. Entonces, cuando vemos eso, aquí es donde vemos que ese maniqueísmo de que por allá se puede negociar, hablar, etcétera, de este lado no. Eso es algo que simplemente lo que hace es despertar euforia en las redes sociales y eso es lo que busca. Pero la realidad política, Pedro, más allá de lo que aparezca en Twitter, en las redes sociales, es que el gobierno y la oposición seguirán negociando y eso le beneficia al país, ya sea por un proceso electoral, un proceso postelectoral, para una transición, para un entendimiento. Incluso es algo beneficioso, Pedro, para el reconocimiento de los resultados electorales del 28 de junio. Pero fíjate que esta es una... en la ecuación, Edmundo González Urrutia introduce una fórmula diplomática que no se había visto. Sí. Tenemos a un político que mira, él no despertaba el carisma, pero está ganando mucho carisma y sobre todo yo lo que aplaudo es que este señor es un señor y es un diplomático y está tratando de negociar con todos los frentes. Y creo que eso es una fórmula buena para Venezuela. No sé qué opines tú, aparte de los otros candidatos y cada uno con lo suyo, pero sí. Yo estoy hablando específicamente de este embajador. Mira, Pedro, yo debo reconocer que hay un manejo estratégico de las palabras que importan en este momento político. Y en este momento político tú necesitas ponderación para hablar en términos de inclusión, en términos de transición, en términos de respeto, yo creo que es un punto a favor de esta candidatura mencionar esas cosas y tratar con respeto al adversario, tratar con respeto e incluso ofrecer la posibilidad de entendimiento en caso de una victoria o de una derrota. La mayoría de las investigaciones, Pedro, a nivel nacional, de diferentes encuestas cualitativas específicamente, rechazan el perfil político de confrontación. Aquel político que se monta en un meeting a pelear con el resto, a culpar al resto. Lo más importante de todo esto, Pedro, es que sea Edmundo o no sea Edmundo, la oposición tiene que entender que ese discurso está agotado, el discurso de enfrentamiento, porque lo que quiere la gente el día de hoy es que el que gane le lleve soluciones reales y tangibles desde el punto de vista económico al venezolano que tanto está padeciendo el día. Bien, Pablo, siempre un placer hablar contigo. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, socio director de Law Consultancy. Danos tus redes sociales, por favor. Mis redes en Twitter e Instagram, @PabloQuinteroB. Gracias a ti, Pedro. @Pablo Quintero BE. BE, de Venezuela. De Venezuela, B pequeña. Bueno, llegamos a la raya C en punto, ya regresamos con más para usted. ¿Cuándo disminuye